amigos, estamos comenzando un en vivo en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Hola amigos, estamos transmitiendo en vivo. Hoy día vamos a hablar del origen emocional de las enfermedades desde la biodescodificación. Ahí está la Gaby. Hola Gaby. La Pame. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el origen emocional de las enfermedades desde la biodescodificación. Hola Mónica, la Nati, la Ana también. Hola, hola, qué bueno que se están conectando. Gracias a los que se están conectando. Ahí veo a algunas de mis alumnas. Claudia, Andrea también está conectándose, gracias. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que es el origen emocional de las enfermedades. Vamos a hablar de la biodescodificación. Esta terapia, que es una terapia nueva, moderna, que está hoy día muy en boga porque además se ha complementado con el árbol genealógico y se trabaja como una terapia de biodescodificación transgeneracional. Al unir estas dos terapias, que son dos terapias muy poderosas, que en el fondo es unir las constelaciones familiares con la biodescodificación y así decodificar muchos de los programas y los patrones que traemos también desde nuestros antepasados. Así que bueno, hoy día es un tema muy interesante, contarles algunas cositas. Hoy día a las 6 de la tarde termina la meditación de los órganos en el chakra corona. Y mañana comienzo el último ciclo de 21 días y van a ser 7 días de meditación con los arcángeles, con los 7 arcángeles. Así que va a venir una semana también muy bonita porque es una meditación directamente conectada con los arcángeles. Así que empezamos el lunes con los arcángeles. Eh, Otro tema importante, contarles que el día 13 de junio comienzo el curso de formación de biodescodificación para las personas que les interese aprender esta técnica y aplicarla a sus pacientes o a sí misma, a su familia también, porque es muy interesante cómo uno puede decodificar también las enfermedades de la familia y ser como un terapeuta complementario también en su propia casa cuando aprendes a usar esta técnica. Así que también los que quieran más información del curso que comienzo el 13 de junio, pueden escribirme a mi mail xpduran@hotmail.com o me mandan un mensaje por Instagram o Facebook. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar este maravilloso tema que es el origen emocional de las enfermedades. Muy interesante. Y aquí también les voy a pedir, les agradezco a los que se han unido, les voy a pedir que también me cuenten un poquito también si tienen alguna enfermedad o han detectado algún programa transgeneracional para que lo podamos comentar. Yo primero les voy a hacer una introducción al tema, les voy a contar las cosas principales de la biodescodificación y de cómo las enfermedades van a depender de lo que está pasando a nivel emocional en cada uno. Así que vamos a comenzar. Ahí están. Gracias por estar, a los que se están incorporando. Vamos a comenzar esta charla. Y lo primero que tengo que decirles es qué es la biodescodificación, porque también, como le digo, es una terapia muy moderna, pero también tenemos que saber de qué se trata, ¿cierto? Y es una terapia complementaria, ¿ya? Que tiene por objeto, en el fondo, encontrar el origen emocional de las enfermedades. Esto es algo muy novedoso y la verdad que yo la primera vez que escuché de esto, del origen emocional de las enfermedades, fue cuando en mi época de adolescente yo leía Luisa Hay, el libro Usted puede sanar su vida. Ella tiene muchísimos libros
que me gustan todos, así que se los recomiendo también, Louisa Hay, para las que no lo conocen. Y ella en el libro este, Usted puede sanar su vida, al final, eh, hay un decálogo de todas las enfermedades y su origen emocional. Y yo me lo leía en esa época, ya estoy hablando de muchos años atrás, y cuando leía esto, lo encontraba muy interesante el que las enfermedades tuvieran un origen emocional, que cómo nosotros podíamos fabricar una enfermedad a través de un conflicto emocional. Eso era muy, muy impresionante para mí. Bueno, y resultó que después, con el tiempo, hace ya 6 años, estudié biodescodificación y me encuentro con los principios, ¿cierto?, que ha planteado y las leyes que planteó el doctor Hammer, y también con algunos estudios que hizo Klaus Oppa, que hablan sobre el origen emocional de las enfermedades y que se traducen en la biodescodificación. Esto, sin duda, para mí no fue algo muy nuevo porque lo había visto con Louisa Hay. O sea, que yo siento que ella realmente es como la madre de la biodescodificación, es la primera que nos acerca a la posibilidad de que las enfermedades se producen a través, desde un origen emocional. Y luego ya los expertos, digamos el doctor Hammer, hace una aplicación mucho más científica de lo que es la biodescodificación. Así que, bueno, ¿cómo surgen estas enfermedades? ¿Qué sucede? Bueno, nuestras células, les voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema, ¿ya? Nuestras células tienen información. Todas nuestras células, todo nuestro ADN posee información. El tema es de dónde saca esta información. Esta información está dada por las creencias. Las creencias que yo tengo a nivel personal, que tengo a nivel familiar, a nivel cultural, social, que van a venir también de donde yo vivo, donde yo estudio a nivel educacional, voy a ir conectando con distintas creencias. Y esto va a tener mucha importancia en cómo yo voy percibiendo mi universo, mi realidad. Puede ser que para una persona, por ejemplo, el trabajo sea muy fácil y para otra persona me va a decir, desde su creencia, el trabajo es un sacrificio. Y cuando yo empiezo a revisar el transgeneracional hacia atrás, sus antepasados, me voy a dar cuenta, por ejemplo, que tuvo una abuela que tuvo que alimentar, a lo mejor, que su marido a lo mejor murió y tuvo que alimentar a sus 12 hijos, ¿cierto? Trabajando duramente, ¿cierto? Con mucho sacrificio para poder alimentar a sus hijos y que ellos sobrevivieran. Por lo tanto, en el ADN quedó inmediatamente incorporado el sacrificio que significa trabajar, ¿ya? Y eso va a quedar para los descendientes. Y todos van a tener trabajos en que tienen que sacrificarse porque su programa de creencia es que el trabajo siempre es con sacrificio. Y así también tenemos muchos programas de cómo tenemos el dinero, la visión que tenemos del dinero, de las parejas, de la salud, etcétera, van a tener que ver con estos programas que están en nuestro ADN, o sea, nuestro ADN. Y esto es lo más fantástico de estas terapias, que son dos terapias que para mí son extraordinarias, que es las constelaciones familiares, que lo trabajo a través del árbol genealógico, y la biodescodificación hacen un cambio en el ADN, lo que es impresionante, porque cuando yo cambio una creencia, voy a cambiar también mi ADN. Por eso a veces uno hace una terapia de constelaciones familiares o de biodescodificación y queda muy agotado porque dice, me agoté, quedé cansado y me tengo que ir a descansar de esta terapia. Y es porque efectivamente se produjo un clic, ¿cierto? Un cambio en mi ADN, lo que es impresionante y es increíble. O sea, haber descubierto que el ADN, si yo le doy una información, va a poder transformarse. Por ejemplo, un caso para que ustedes puedan visualizar esta importancia de las creencias en el ADN. Cuando las personas adoptan hijos, por ejemplo, el hijo adoptivo va a tomar características físicas de los padres adoptivos. Y uno puede decir, pero ¿cómo pudo suceder esto? Y es porque a través de mis creencias fui modificando
en la crianza del niño el ADN de ese niño. O sea, así de importante y de potente, ¿ya? Y las creencias, si bien van a fabricarse en nuestro ADN, las vivencias van a ser relativas también en una familia. Para un hijo, por ejemplo, puede vivenciar la separación de los padres como una tragedia y para el otro hijo como un alivio. Y vamos a tener dos creencias completamente diferentes. Por ejemplo, el que lo vio como una tragedia no va a querer tener pareja. El que lo vio como un alivio va a buscar una pareja que no le traiga esos conflictos que vio en sus padres. Y son hermanos y tuvieron la misma vivencia, pero la incorporaron en su información de ADN de manera diferente y así activan un programa distinto también en lo que son las relaciones, por ejemplo, de pareja. ¿Ya? Así es como va funcionando. Entonces, las creencias se van a basar en la forma en que percibimos nuestro universo. Y va a surgir de la creencia esta dualidad de cómo esto es bueno, esto es malo. Porque nosotros como seres humanos vivimos en la dualidad. O sea, es parte de nosotros. Nosotros no sabemos vivir en la unidad. Y la unidad sería el amor, ¿cierto? El amor. No esta creencia que me lleva a ser todo dual. Esto es bueno, esto es malo, que dónde llego ahí? A través de la crítica, ¿cierto? De juzgar también lo que está pasando, lo que está sucediendo, y así yo voy a esta dualidad. Nosotros en general, la humanidad está muy, muy dividida entre lo bueno y lo malo. Y es muy increíble cuando uno hace análisis mucho más profundo, más fino, más de detalle, y te vas dando cuenta que no existe el bien y el mal, sino que todo es absolutamente necesario. Cuando vemos, por ejemplo, que alguien le hizo daño a otra persona, es difícil entender cuál es el aprendizaje que estaba detrás de esa experiencia difícil, pero sí hay un aprendizaje. Y cuando yo logro ver ese aprendizaje, entonces voy a tener una visión muy distinta de mi vivencia, de mi experiencia, y voy a poder superarla de mejor manera. Pero como nos gusta esto de la dualidad, ¿cierto? No, es que él es el malo, él es el bueno. Siempre en una película tiene que haber un bueno y un villano, ¿cierto? Pero en general el villano también viene a ser un aporte a tu experiencia y a tu evolución personal. Y eso es muy increíble también de lograr entenderlo. Y eso es muy profundo, es un detalle, es algo mucho más profundo que no voy a entrar ahí, pero sí quiero dejarlo enunciado de lo importante que es ver esta diferencia. La biodescodificación es una terapia que va a ayudar a conocerte porque vas a empezar a entender por qué actúas de una manera ante ciertos hechos y por qué actúas de otra manera ante otros hechos o por qué lo vivencias de distintas maneras. Por qué tu cuerpo reacciona, por qué tu cuerpo se enferma, por qué se bloquea ante ciertas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cómo hay gente que va a dar pruebas, exámenes, y se bloquea y dice, mira, estudié toda una semana y no me acuerdo de nada, es como si no hubiera estudiado nada. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de cuál es el bloqueo, que probablemente en el caso de los exámenes está en el parto de esa persona, entonces puedo llegar a desprogramar lo que está bloqueando que esa persona pueda expresarse, por ejemplo, en un examen, ¿ya? Y cuando yo me conecto mucho más con la biodescodificación, voy a tener una conexión mucho más fuerte también con mi cuerpo y voy a poder leer los mensajes que trae mi cuerpo para mí. Nosotros en general no estamos muy acostumbrados a conectar con nuestro cuerpo. En general nos conectamos, ¿cierto? Eh, con las emociones, algunos, otros tampoco también les cuesta, pero en el cuerpo y visualizar y conectarse y sentir las emociones que están en el cuerpo a veces no es tan fácil porque nos cuesta ese movimiento, ¿cierto? Y nos cuesta entender por qué, por ejemplo, si yo les dijera su hígado tiene rabia, me dirían, no, que el hígado no tiene emoción, pero el hígado sí tiene una emoción. Y ahí es donde empiezan a surgir las enfermedades porque hay emociones que no saqué del cuerpo, se almacenaron en un órgano y ese órgano enfermó. ¿Ya?
pero en el momento en que nosotros podamos entender cómo funciona la inteligencia del cuerpo, vamos a poder también tomar esta emoción, liberarla del cuerpo y no dejarla ahí estancada para que produzca la enfermedad. Y eso es muy, muy fantástico. Para mí esta terapia es increíble, es maravillosa. En la biodescodificación vamos a hacer algunos análisis. Por ejemplo, se hace el análisis del cuerpo, ¿cierto? De las células, de los órganos, de las funciones del cerebro y también del pensamiento para saber cómo todo esto llegó a formar o a producir una enfermedad en la persona. El cuerpo para que se enferme no es casual, ¿ya? Y aquí voy a explicar por qué se enferma. El cuerpo se enferma porque antes tuvo un conflicto. O sea, no se va a enfermar de la nada. Siempre va a haber un conflicto que gatilló la enfermedad, ¿ya? El conflicto la mayoría de las veces nosotros lo vamos a resolver a nivel psicológico. Vamos a encontrar la solución y vamos a decir, mira, sí me pasó esto y la solución es esta y voy a hacerlo, ¿ya? Y mi cuerpo va a quedar en calma y va a decir, muy bien, el cerebro también va a decir, lo hemos solucionado, estamos muy bien, así que vamos para adelante. Y no va a crear la enfermedad. El tema es cuando no podemos resolver el problema, el conflicto a nivel psicológico. Entonces, cuando yo no lo puedo resolver, voy a producir un estrés, por ejemplo, del cuerpo. Hoy día yo sé que se están activando muchos estrés por lo que estamos viviendo a nivel planetario, ¿cierto? O también va a gatillar la depresión, ¿cierto? Que también son cosas que se están activando hoy día por lo que estamos viviendo, ¿ya? Porque obviamente hay un conflicto que a lo mejor no le encuentro solución, porque estamos detenidos. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es dejar de pelear con el conflicto, ¿ya? Porque nuestra vida es así hoy día. Esta etapa de detención que nos ha impuesto el universo, el planeta, es también una etapa de revisión. Por lo tanto, no hay que verlo como un conflicto para que no nos enfermemos, le estoy dando esta información, para que nosotros podamos vivir esta detención de una manera lo más sabia posible para poder encontrar un sentido a esta detención, que no lo vivamos desde el estrés, que no lo vivamos desde la depresión. Es muy importante que podamos hacer ese clic de cambio para que no nos enfrasquemos en el dolor o en lo que me falta, en lo que no estoy viviendo, etcétera, porque hoy día a nivel planetario se ha pedido al planeta y a toda la humanidad esta detención, que es necesaria, porque fíjense que yo conversaba con muchas personas en mis terapias, ¿cierto? Y en mis cursos, veía también mucho estrés y mucha depresión, que hoy día también existe, ¿ya? Pero hoy día yo tengo que tomar una decisión también, que es muy importante. Es si voy a seguir en este dolor de estrés y entregándole esta memoria de estrés a mi cuerpo y esta memoria de depresión a mi cuerpo. Hoy día ustedes tienen la opción de resetearse en este espacio de detención. Y la idea es que se reseteen para bien, no que salgan exactamente igual, o más víctima, o más triste, o más estresado, o más depresivo. Yo sé que a veces no es fácil porque hay situaciones muy difíciles que se están viviendo, pero también tenemos que encontrar de alguna manera una solución psicológica, ¿ya? A nuestro conflicto para que no entre al cuerpo. Miren lo que les estoy diciendo. Tenemos que aceptar lo que está pasando, no entrar en conflicto con el virus, sino que decir, ok, acepto lo que estoy viviendo hoy día como humanidad, nos tocó. Y al salir del conflicto y aceptar lo que está pasando, voy a de alguna manera a dar una solución que va a llevar a que mi cuerpo no tenga que generar una enfermedad. ¿Ya? Bueno, en esto es muy importante la biodescodificación en cómo voy a vivir el acontecimiento. Ya les expliqué que en el fondo vamos a vivir situaciones completamente diferentes dependiendo de cómo yo lo viva. En una misma familia vamos a tener dos vivencias completamente diferentes del mismo problema, del mismo conflicto.
Los traumas, muchas veces los traumas que son circunstancias en que al vivirse estos traumas se van a grabar en la memoria, también pueden haber traumas, ¿cierto? Eh, que se graban en la memoria celular, ¿cierto? Y que vienen de los antepasados. Entonces los antepasados pueden haber vivido una situación muy difícil, traumática, y eso va a quedar inmediatamente incorporado al ADN. Por ejemplo, vivió una experiencia dramática en la estación del año de invierno. Y llega el invierno y a mí me empieza a dar tristeza y empiezo a sentir eh, que no puedo hacer muchas cosas, que tengo que quedarme en la casa, porque a lo mejor, por ejemplo, alguien tuvo un accidente en esa época, mi bisabuelo, por ejemplo, y yo inmediatamente me voy a quedar recluida, escondida en mi casa. Y no sé por qué, pero cada vez que llueve, por ejemplo, me da pena, ¿ya? Porque a lo mejor ese accidente se produjo un día de lluvia. Y con eso quedó impregnado el trauma en mi ADN y yo no tengo idea, pero sí reacciono ante eso, ¿ya? También puede ser, por ejemplo, el olor, ¿cierto? El olor, también hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a las flores, ¿ya? Y puede ser que una muerte de un antepasado se haya vivido con mucho trauma y quedó inmediatamente impregnado el concepto y el trauma de que el olor a flores es un problema. Lugar también, los lugares, hay veces que algún lugar me desata también una vivencia de trauma y que me la recuerda, aunque yo no la haya vivido, pero si la vivió un antepasado mío, eso también, yo voy a llegar a ese lugar y voy a decir, no quiero estar aquí, me siento mal en este lugar, me quiero ir, porque está impregnado en mi ADN que en ese lugar no lo pasaron bien mis antepasados. También las vestimentas de las personas. Por ejemplo, hay gente que le molesta que alguien se vista de color negro, por ejemplo. Puede haber un trauma también detrás. O de color azul, ¿ya? O de color rojo. Entonces, eh, claro, la música, ¿cierto? También la música puede traer cosas como recuerdos que van a activar inmediatamente vivencias de trauma. Eh, Voy a ir leyendo después las preguntas que me van a hacer sobre las enfermedades para hablarles más o menos del origen emocional de las enfermedades. Eh, Carolina me dice lo que comentas sobre el virus, ¿cierto? Sí, que si es una medida preventiva, claro, tenemos que cuidarnos de todas maneras y tenemos que pensar, sí, que lo que está pasando es algo mucho más profundo que, eh, que digamos, es solo una pandemia, es mucho más profundo, es un cambio de la humanidad, una transformación. Y es necesario que nosotros hagamos esa transformación también en nuestra mente, en nuestro espíritu también. O sea, hoy día tenemos tiempo para revisarnos, hoy día las heridas se han abierto, pero tenemos que entrar en las heridas, no podemos hoy día desconocerlas, ¿ya? Y este momento es muy importante, es un momento muy sagrado para la humanidad, que tenemos que cuidarnos, sí, de todas maneras, pero también tenemos que hacer ese espacio de reflexión personal. Eh, bueno, entonces hay algunos consejos de la biodescodificación que yo les quiero compartir, sobre todo para esta época que estamos viviendo, ¿cierto? Esta época de cuarentena, esta época de detención del planeta. Primer consejo de la biodescodificación, no exigirse de más, ¿ya? No exigirse de más. Nosotros en general siempre nos estamos exigiendo de más, siempre estamos tratando a lo mejor de dar más de lo que podemos sin escuchar el cuerpo. Esto es lo que les hablé delante, que es muy importante que escuchemos el cuerpo, lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando yo siento que no puedo más, entonces dejo de exigirme, ¿ya? Y sobre todo ahora que sentimos que a lo mejor estamos en la casa, ¿cierto? Y tenemos más tiempo que nunca, pero no damos lo que dábamos antes, ¿cierto? Como que trabajamos mucho más, tenemos que esforzarnos mucho más que antes, y eso también nos puede hacer sentir que no estamos dando el 100%, ¿ya? Pero tenemos que darnos cuenta que vamos a dar todo lo que podemos. En este tiempo traten de no exigirse de más, de no autoexigirse de más, para que el cuerpo se repare, porque el cuerpo necesita la reparación. El cuerpo se enferma porque no le di espacio a la reparación. O sea, no escuché a mi cuerpo
cuando mi cuerpo me dijo estoy cansado, no quiero ir, por ejemplo, teníamos una reunión de amigos y no quería salir porque estaba muy cansada y yo iba igual. Ese desgaste para el cuerpo es muy grande y tengo que cuidar mi cuerpo, que es mi vehículo, mi templo. Y si no, mi cuerpo me dice no puedo, entonces me quedo, ¿cierto? Y no salgo. En esta época obviamente no vamos a salir, pero estoy hablando de otra época, ¿cierto? En donde íbamos y forzábamos la máquina, en el fondo, a pesar de que sentíamos que nuestro cuerpo ya no podía. Entonces, primero eso, no autoexigirse de más. Hoy día también a los hijos también que están en un sistema de colegio completamente diferente a lo que a ellos estaban acostumbrados también, contenerlos en ese momento, en el momento a lo mejor de alguna crisis, y exigirle lo que se puede, porque en realidad estamos en una época muy, muy distinta, pero estamos aprendiendo de esta época, a escucharnos, a saber lo que está pasando dentro de nosotros. Otra cosa importante es hacer otro consejo de la biodescodificación, es hacer un balance diario, de escuchar a tu cuerpo, de cómo estuvo tu cuerpo, cómo estuvo tu día también, cómo te sentiste, qué fue lo bueno, lo malo del día, y escribirlo, ya escribirlo también, por ejemplo, y es muy interesante ese ejercicio, hacerlo en familia, reunirse todos y que cada uno diga qué fue lo mejor de tu día y qué fue lo más difícil de tu día. Y así vamos también conectando, ¿cierto? Vamos escuchando al otro, que es algo también importante, porque yo lo dejo expresarse. Y cuando la persona se expresa, entonces también hay menos posibilidad de enfermedad. Es muy importante la comunicación, que yo pueda verbalizar lo que estoy sintiendo, porque eso hace la diferencia. Por eso es que es interesante hacer estos ejercicios en familia, de hacer estos balances y de preguntarle a todos cómo estuvo tu día, aunque estemos todos en la casa. No importa, pasaron emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, se activaron creencias en nosotros en ese día, y es necesario también que todos hablemos de cómo nos hemos sentido ese día. Y así podemos aprender a expresar lo que estamos sintiendo. A veces nos cuesta mucho aprender eso, no sabemos hacerlo. Eh, Cada mañana también, otro consejo, planifica tu día, ¿ya? Cada mañana planifica tu día, el horario, lo que quieres hacer en ese día, y trata de distribuirlo lo mejor que puedas. Sobre todo ahora que a veces uno dice, no sé qué hacer. Bueno, planifica, leer, escribir, ver una película, lo que sea, también planificarlo. Porque la planificación le ayuda mucho al cerebro a tener orden, y el cerebro siente que está haciendo cosas. Y cuando el cerebro siente que no está haciendo nada, también le afecta. Por eso es que es tan importante planificar, ordenar. Mira, de tal hora a tal hora o este día voy a hacer 5 cosas, por ejemplo. Y le pongo el checklist, ¿cierto? De lo logré, lo logré, lo logré. Y eso es muy bueno para nuestro cerebro porque siente que, ¡guau!, lo logró. ¿Entienden? Es como un felicitaciones, lo lograste. Y eso para el cerebro es una información muy, muy importante. Así que traten de hacer esa lista. Eh, Otro consejo también es no pelear. Discutir es algo que quita muchísima, muchísima energía. Y ustedes tienen que tratar de no discutir, sobre todo si están en una casa, ¿cierto? En cuarentena, traten de no discutir. Para pelear se necesitan dos personas. O sea que cuando hay una pelea, simplemente los dos pelearon. ¿Ya? No puedo decir que él me peleó conmigo, no, los dos peleamos. Entonces, en esos momentos de pelea uno pierde mucha energía y hay que cuidar la energía que tenemos, que no es infinita. Así que cuidémosla para que también nuestro cuerpo pueda repararse. Otro consejo es privilegiar el reposo nocturno, o sea, que nosotros podamos dormir. Fíjese que algo les voy a contar en esto que me parece también súper interesante contarles esta información, es que cuando nosotros nos quedamos dormidos después de las 12 de la noche, ¿ya? Pueden producirse enfermedades de depresión, ¿ya? Yo cada vez que atiendo a un paciente que tiene depresión, le pregunto a qué hora te duermes, siempre después de las 12 de la noche, ¿ya? Entonces,
puede ocurrir eso. Entonces tenemos que tener mucha claridad que el cuerpo en general está adaptado para dormir cuando se esconde el sol, imagínense, como era antiguamente en los campos, ¿cierto? En que no había luz y cuando se oscurecía entonces significaba que teníamos que dormir, ¿cierto? Hoy día tenemos una luz artificial que nos permite estar despiertos mucho más tiempo, pero podemos hacer a lo mejor esos desajustes algunas veces, pero si lo hacemos siempre, el cuerpo va a empezar a cambiar su ritmo y eso no le hace bien, no le hace bien. Es necesario que estemos durmiendo antes de las 12 de la noche. Yo sé que hay personas que, claro, les gusta quedarse después de las 12, pero también puede haber un trauma, ¿cierto?, vivido en la noche por algún antepasado que está haciendo que tenga que quedarse en alerta durante toda la noche y que no pueda dormir porque tiene que protegerse. Y ahí hay que revisar también si hay algún episodio que en el fondo está activando la posibilidad de un problema o de un dolor o de un trauma después de la medianoche. ¿Y por qué tengo que protegerme, en el fondo? ¿Por qué tengo que estar despierto por si acaso me atacan? ¿Ya? Esos son los clásicos insomnios, ¿cierto? Que tiene que ver con este tipo de programa. Eh, también comer sano y liviano también, bueno, eso ya depende de cada uno, la alimentación que va a elegir, pero siempre cuidando nuestro cuerpo. Y cuando hay síntomas en el cuerpo es porque el cuerpo está reparando. Aunque no lo crean, la mayoría de las veces el cuerpo está reparando cuando hay síntomas. Me dice, con los adolescentes es difícil que se duerman temprano. Sí, pero bueno, hay que quitarle todos los elementos electrónicos y explicarle esto que acabo de explicar. Los niños, los adolescentes son personas muy inteligentes y van a entender esto y ellos también tienen una cultura de mucho más cuidado. Recuerden que también en el colegio les han enseñado a cuidar el planeta. Por lo tanto, si yo le digo, mira, tienes que cuidar tu cuerpo y dormir antes de las 12 de la noche, ellos también van a pensar, van a analizar esto y van a decir, bueno, sí, eh, puede servir y inténtalo, no se pierde nada. Eh, entonces, bueno, otro tema importante es que el cerebro, quiero primero contarles como todo lo medular de la biodescodificación y después voy a contestar las preguntas de enfermedades que me han hecho. El cerebro se programa, el cerebro se va a programar de acuerdo a lo que estoy viendo, ¿ya? A lo que yo vi en el proceso del conflicto, lo que oí. Hay muchas enfermedades que yo le digo, bueno, ¿con quién estaba hablando por teléfono? Porque solo se te enfermó, te dio una otitis en este oído, ¿ya? ¿Quién te insultó por teléfono, por ejemplo? Y eso es porque se programó el conflicto desde el oído, ¿ya? Se puede programar un conflicto también desde el gusto, ¿ya? Hay sabores que me dan alergia. ¿Por qué? Porque están conectados con algún hecho traumático que viví en ese momento cuando estaba comiendo eso, ¿cierto? Tacto, ¿cierto? También hay personas que tienen mucho miedo a la intimidad también, tienen también conflictos de piel, ¿cierto? Y que van a activar, por ejemplo, una alergia de todo el cuerpo, ¿cierto? Que son una forma de protegerse también y de impedir el acercamiento de otras personas y que me toquen, ¿cierto? Es una forma de protección también que voy a poner en mi piel para que no me toquen. Y ahí está programado desde el tacto, porque hubo, por ejemplo, en la infancia mucha violencia y era un niño golpeado, ¿ya? Y inmediatamente cuando adulto voy a tener alergia en todo el cuerpo para protegerme de que alguien me venga a hacer daño, tenga violencia en contra mía. El olfato también, lo que yo les explicaba en las flores, ¿cierto? Y hay ciertos olores que nos activan, así, boom, traumas, ¿sí? Pero que quizás ni siquiera son nuestros, son de nuestros antepasados y están ahí, se activan. Eh, Pensamientos también, que ahí están las creencias, ¿cierto? Que tenemos muy arraigadas a partir de las creencias que nos han entregado nuestros antepasados. Bueno, ¿cómo saco la información del cuerpo? Porque así a través de estos sentidos entró, ¿cierto?, la información. ¿Y qué hago con esta información dentro de mi cuerpo? ¿Cómo la saco? La saco a través del movimiento, ¿ya? Es muy necesario que el cuerpo se mueva, sobre todo ahora que estamos, ¿cierto?, recluidos, necesitamos mover el cuerpo.
sea, aunque tengan 1 metro cuadrado, traten de hacer algo ahí, ¿ya? No sé, hacer algún tipo de ejercicio en ese lugar, porque el cuerpo necesita el movimiento, necesita el movimiento. O sea, necesita un ejercicio, necesita correr, caminar, necesita hacer alguna actividad para poder sacar lo que le está sucediendo, su estrés, su tristeza, su rabia, necesita moverse, activarse, porque así saca el programa, saca lo que le está pasando. También a través de la expresión, por ejemplo, gestual, de estar haciendo, por ejemplo, teatro, ¿ya? Teatro también. También podría ser una expresión vocal, cantar, a las personas que les guste cantar pueden cantar, ¿cierto? También les va a ayudar mucho a sacar, a sacar. Uno tiene que saber cómo sacar las emociones del cuerpo. Por eso es importante lo que les estoy diciendo. Sacarlas a través del canto. También sacarlas escribiendo. Expresión escrita también es una forma de sacar del cuerpo esas emociones que pueden quedar estancadas. Y otra forma es la expresión orgánica, que ya significa que la persona se enfermó, porque no pudo sacar el conflicto con ninguna de las anteriores que les nombré, sino que lo tiene que sacar a través de la enfermedad. ¿Ya? Bueno, ¿dónde va a almacenar estos programas el cuerpo? Lo va a almacenar en la memoria del cerebro, ¿cierto? Y va a activarlo cada vez que me ocurra una situación parecida a la que está en mi cerebro programada, ¿ya? En mi memoria. También lo va a programar en los órganos del cuerpo y también en las células del cuerpo, ¿ya? Ahí va a estar programado el conflicto y se va a activar cuando me ocurra una situación parecida a la que está en la memoria de mi cerebro, también en la memoria de mis células, de mi ADN. Entonces, bueno, ante el conflicto podemos, ¿cierto?, tener un estrés normal, que es el clásico estrés que nos va a ayudar a movernos, ¿cierto?, a hacer cosas, que el estrés que algunos le dicen el estrés positivo, ¿cierto? Y tenemos después de eso, ya podemos ir avanzando en el estrés y llegar a un estrés donde se produce la preocupación y después llegar a un estrés, a un sobreestrés, y después vamos a llegar a una situación a lo mejor de estrés intolerante que se va a transformar en la enfermedad. ¿Ya? Cuando ya se transforma en la enfermedad, entonces es porque se han activado todos los programas, ¿cierto?, que yo tengo en mi ADN para poder producir para poder solucionar el conflicto, ¿ya? Y así se produce la enfermedad. Claro, Marcelita me dice jardinear, también es un movimiento del cuerpo de poder sacar lo que me está pasando. Bueno, entonces, fíjense, aquí llegamos a lo que yo quería llegar, que es, en el fondo, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad, cuando yo les digo esta frase, quizás algunos van a decir, ¿qué? O sea, nada que ver, ¿cierto? Porque es raro lo que les voy a decir. La enfermedad es una bendición del cuerpo, es un regalo del cuerpo. Es muy extraño que yo les diga esto. ¿Por qué extraño? Porque estamos acostumbrados a que la enfermedad es mi enemigo. Y cuando yo les digo es una bendición, es parte del amor del cuerpo. El cuerpo vino a crear esta enfermedad para que tú pudieras sobrevivir al impacto que viviste, al conflicto que viviste. Y el cuerpo ha creado esta enfermedad para que tú te salves, ¿ya? Y esta enfermedad, en el fondo, es parte desde la inteligencia del cuerpo, desde la inteligencia del cuerpo. El cuerpo quiere que tú te sanes y que sanes tu conflicto emocional, ¿ya? Y va a crear la enfermedad para que te des cuenta de que tienes un conflicto emocional que solucionar y para que te detengas también, para que te detengas. La enfermedad te detiene y te detiene para que hagas el proceso de introspección, de entender y conocer lo que te pasó a nivel emocional y puedas resolverlo. O sea, en el cuerpo hay mucha sabiduría y también en la enfermedad. Entonces, bueno, la enfermedad, como les dije, es la solución de un conflicto y se va a producir cuando exista un hecho que produzca un shock emocional en la persona, que lo va a vivir como dramático, o sea que su vivencia va a ser dramática de lo que está viviendo, que le llegó, digamos, profundamente,
Segundo, va a ser un tema, un acontecimiento inesperado, algo impredecible que jamás se esperó. Tercero, que lo vive solo, no le cuente a nadie lo que está viviendo. O sea, no le cuenta ni a la amiga, y en general esto es así. Fíjense que yo cuando he hablado con personas que tienen enfermedades muy difíciles, yo le pregunto, ¿a quién le contaste este dolor que tenías? A nadie, a nadie. O sea, es muy importante expresar lo que les dije, escribir, cantar, bailar, jardinear, hacer ejercicio, expresar lo que estoy sintiendo, expresar también lo que ustedes están sintiendo hoy día, también en su encierro. También pueden pasar muchas cosas y es necesario que expresemos para que el cuerpo no entre en conflicto y tenga que solucionar a través de la enfermedad. ¿Ya? Otro requisito, digamos, para que se produzca la enfermedad es esto que no expreso el conflicto, no lo verbalizo, ¿cierto? Y no digo me siento triste, por ejemplo, me siento con rabia con esto que pasó. No verbalizo mis sentimientos, no expreso lo que yo estoy vivenciando. Y el otro requisito para que se produzca esta enfermedad es que no le encuentro solución. O sea, no encontré una solución a nivel psicológico y entonces voy a llevar este conflicto al cuerpo y le voy a decir al cuerpo, cuerpo, solucioname tú este conflicto y radícamelo en un órgano, porque no quiero morir. Así que hazme el favor de dejar este conflicto en un solo órgano. Y va a ser un solo órgano el que se va a enfermar, ¿ya? Y se va a enfermar porque te ama, está dispuesto a sacrificarse por tu completo sistema, por tu cuerpo entero. Entonces, por ejemplo, el hígado dice, ya, yo me sacrifico, los riñones dicen, yo me sacrifico y me llevo este problema, me llevo este conflicto para salvar al cuerpo. ¿Ya? Y así funciona. Es muy increíble la sabiduría del cuerpo, de cómo el cuerpo ha decidido desde su inteligencia muy profunda ser el salvador de tu cuerpo y de tu existencia. Por eso que nosotros tenemos que pegarle una ayudadita a nuestro cuerpo, ¿cierto? Ayudarle un poquito y tratar de solucionar estos conflictos antes que se produzca la enfermedad. Y si se ha producido la enfermedad, encontrar el origen emocional para desactivar el programa que le dio el origen. ¿Ya? Bueno, voy a leer algunas preguntas. Les agradezco a los que se incorporaron después. También recordarles que voy a hacer un curso de biodescodificación para los que les interese este tema, que comienza el 13 de junio, son 5 meses. Y bueno, los que quieran más información me pueden escribir por mensaje de Instagram o de Facebook o a mi mail xpduran@hotmail.com. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que me han hecho, ¿ya? Para ir contestándolas. A ver. Espérenme, aquí hay una de... ya, Natalia, por ejemplo, dice, mi familia tiene una creencia de que siempre tienen algo. Eh, y es súper sana la familia, entonces hay un tema como de miedo, dice miedo a la muerte y a la enfermedad. Eh, y ahora, claro, he sentido más ese miedo, claro, es un miedo que es ancestral, porque en el fondo hoy día, claro, puedes visualizar ese patrón, hay muchas personas que tienen esos patrones también, de que siempre creen que están enfermas de algo, van al médico a cada rato, ¿cierto? Porque hay un miedo a la muerte, tiene que haber una muerte muy dramática en tu línea antepasado que de alguna manera te llevó a ti a pensar que siempre existe la posibilidad de una muerte y de la enfermedad. Hay que analizar los antepasados para saber quién de ellos tuvo una muerte dramática que dejó en el fondo el patrón del miedo a la muerte o una muerte de una enfermedad que a lo mejor fue muy rápida y dejó ese trauma en todos los descendientes. Esto se revisa en el transgeneracional con el árbol genealógico, por eso le digo que estas dos combinaciones del árbol genealógico y la biodescodificación son increíbles, increíbles porque podemos encontrar el patrón.
y hacer las devoluciones también energéticas para no llevar estos miedos a la muerte ni a la enfermedad, porque también tú, Natalia, si me dices toda mi familia es sana, uno tiene que decir también a su creencia, decirle, mira, esta creencia a mí no me sirve, y porque en realidad nosotros somos una familia muy sana, ¿ya? A propósito de eso, el domingo 7 de junio voy a hacer un curso de Oponopono, que es justamente para limpiar las creencias, ¿ya? Y para borrar creencias erróneas como esta, como esto, miedo a la muerte, etcétera, eh, para los que quieran cambiar creencias. Y aprovecho también de decirles que el día 6 de junio, el día sábado, voy a hacer un curso de péndulo para los que les guste la radiestesia, que es maravilloso para abrir chakras, sanar, maravilloso también en esta época, para equilibrarnos y armonizarnos. Ya, vamos a seguir leyendo aquí las preguntas. Gracias, Natalia. La Karina me pregunta, ¿los accidentes se toman como un trauma? Sí, se viven como un trauma. Digamos, en general las familias los viven como trauma. No sé si alguna familia lo vivirá tranquilamente en paz y puede ser también, ¿ya? Yo conozco más tu tema, digamos, te podría decir que sí, va a ser vivenciado como trauma. El tema es que mientras tú lo cuentes, ya pasó esto, tuvimos este accidente, etcétera, puedas verbalizar, eso no se va a transformar en una enfermedad, que también es súper importante tener claro que en el momento en que yo verbalizo lo que me está pasando, lo que siento, etcétera, voy a, eh, voy a pasar eso y no voy a convertirlo en una enfermedad, ¿ya? Eh, Lili me dice, yo pasé muchos malos momentos en mi embarazo y en los primeros días de mi hija, esas emociones se transmiten provocando alguna enfermedad. Ella ya tiene 15 años. Bueno, esto, sí, bueno, esto se llama proyecto sentido, lo que tú me estás preguntando, Lili. Tiene que ver con, muchas cosas. En realidad, todo lo que nos va a pasar después en la vida va a estar muy programado en el embarazo, ¿ya? Pero ten la certeza, y esto es lo que quiero decir, siempre le digo esto a las mamás, porque las mamás entran en crisis con este tema, así como, bueno, si tuve un mal embarazo, entonces mi hijo está como jodido, digamos, porque nadie lo va a salvar de tener creencias y programas negativos. No, o sea, esto es lo maravilloso, que hoy día se pueden modificar las creencias. Hoy día no estamos condenados a tener una mala vida porque nuestra madre lo pasó mal en el embarazo. Se pueden reprogramar, se pueden reprogramar. Además que te voy a contar, Lili, que tu hija, que tiene 15 años hoy día, ¿cierto? Ella ya eligió a la madre que eras tú y sabía todo lo que iba a vivir, sabía también los problemas que venían este embarazo, lo sabía como alma y lo eligió porque necesitaba vivir esas experiencias difíciles para poder evolucionar. Entonces, aquí es muy importante, yo siempre trato de sacarle la culpa a las mamás, porque las mamás siempre pensamos que a lo mejor podría haberlo hecho mejor, pero lo hice como pude. Si en ese momento a lo mejor no tenía más herramientas, hoy día que han pasado los años, puedo decir a lo mejor sí, tengo más herramientas, podría haberlo hecho diferente, pero hoy día y tu embarazo fue hace 15 años atrás, 16 años atrás. Entonces, hace 16 años atrás tenías las herramientas que tenías. Y tu hija sabía que venía con una mamá que tenía las herramientas que tenía. Por lo tanto, está bien, ¿ya? Pero sí, muchas de las experiencias que van viviendo las mamás van a quedar marcadas en los hijos, pero son experiencias que el alma también ha elegido, ¿ya? Y tu hija tendrá también que ir resolviendo sus conflictos en la medida que vaya ella dándose cuenta. También tú la puedes ayudar, obviamente, a despertar esto para que ella pueda ir avanzando en esta sanación también, ¿ya? Eh, Gracias, Lili. Dice, la Sandrita me dice, me gustaría saber por la diabetes. La diabetes tiene que ver con una traición de alguien muy cercano a mi familia, ¿ya? Y que lo vivo con mucho dolor, con mucho también rencor. Alguien, una traición cercana, cercana, y que te ha dolido mucho, que te ha dolido mucho. El, eh, el cáncer de colon, bueno, el cáncer de colon, en general el cáncer primero que todo tiene que tener una predisposición en la persona a ser bastante rígida, ¿ya? O sea, quiere decir que piensa que ella tiene la razón, ¿ya?
Y también las personas que tienen cáncer generalmente viven para los demás, se han olvidado de sí mismas, han olvidado amarse. Entonces, están viviendo tanto para los demás que se olvidaron de cuidarse. Lo más importante en el cáncer es, primero que todo, salir de la rigidez, darse la posibilidad de que las cosas sean diferentes, o sea, tener una visión distinta, no desde la rabia, sino que desde el aprendizaje, desde la evolución, ¿ya? Y, eh, y también darse la posibilidad de empezar a amarse uno mismo. El cáncer te hace un llamado, pero súper fuerte, a conectar con tu amor propio, muy, muy importante. Y el cáncer de colon específicamente es porque viví algo muy sucio en mi vida. O sea, por ejemplo, me quitaron un negocio, me traicionaron, mi pareja a lo mejor de una manera muy sucia. Entonces, todas esas cosas que vi muy sucias van a producir ese cáncer al colon, ¿ya? Hipotiroidismo tiene que ver con que tengo que ir más lento en mi vida, a lo mejor siento que voy demasiado rápido y necesito ir más lento, entonces activo un hipotiroidismo. Y la tiroide tiene como conflicto de base el que en la infancia la persona sintió mucho abandono de la mamá, ¿ya? Entonces ahí hay un conflicto de abandono también detrás de la tiroide que hay que resolver. ¿Mm? Eh, Dani me dice, ¿qué hacer con el origen de la enfermedad? ¿No se puede ser algo orgánico también su origen? Eh, Mira, el origen de las enfermedades es emocional. eh, yo diría que en casi 90 y tantos por ciento, ¿ya? No voy a descartar la posibilidad de que sea orgánico porque uno nunca sabe todo. Pero en general nosotros vamos a heredar patrones que van a hacer que se produzcan estas enfermedades. Son patrones que heredamos. Entonces, desde la herencia, digamos, de la forma en que tenemos que vivenciar este problema, lo vamos a activar. A lo mejor tú me estás preguntando, ¿existen enfermedades genéticas? Para mí no existen, ¿ya? En mi creencia. Porque lo que heredamos en realidad no es la enfermedad, sino que lo que heredamos en realidad es la emoción que hay en nuestro programa de ADN que se activa cuando yo vivo una situación parecida a un antepasado y se activa la enfermedad. No existen enfermedades genéticas, son patrones emocionales que estamos repitiendo y que estamos produciendo de nuevo la misma enfermedad. Eh, ¿Cómo desprogramar el conflicto que provocó la enfermedad al descubrir el conflicto emocional? Bueno, eso es muy buena pregunta, pero eso se hace a través de la terapia de la biodescodificación. Es una terapia larga, pero sí les di algunas herramientas, por ejemplo, el movimiento. El movimiento también es muy importante, ¿ya? Eh, tengo que moverme, ¿cierto? La expresión gestual, teatro, ¿cierto? Expresión cantar, escribir, les di algunas opciones para no solamente con la terapia, para los que no se la quieran hacer, pero sí hacer ustedes mismos algunas terapias individuales y autosanarse. Nosotros somos los mejores sanadores de nosotros mismos. Eh, Dice Jenny, me dice, mi hijo tiene 7 años y me dice que tiene miedo a morir sufriendo con dolor. Bueno, esas memorias pueden ser de una vida anterior, ya una muerte difícil, o pueden venir de un ancestro tuyo que murió sufriendo mucho. Y ahí te tienes que revisar tu árbol genealógico para ver si hay algún sufrimiento, alguna muerte que se vivió con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y eso quedó como un trauma para todos los descendientes. Por ejemplo, un padre que murió sufriendo y que todos los hijos vieron ese sufrimiento y van a decir, o sea, van a vivir la muerte como algo muy difícil porque uno puede llegar a sufrir mucho, por lo que yo vi, por lo que visualizaron sus descendientes. Y esa memoria quedó en tu hijo, porque obviamente un niño de 7 años no es para que piense eso, está llevando la memoria de un antepasado. Hay que desprogramar ahí. Y tú tienes que decirle, este miedo no es tuyo. Así de simple, este miedo no es tuyo, es de antepasados. Y así de simple le tienes que decir, ¿ya? Porque eso inmediatamente él, va a hacer que tu hijo tome otra visión, aunque tenga 7 años. Los niños, el cerebro entiende absolutamente todo, 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 todo.
y mejor si tiene 7 años. Va a captar mejor la información. Adriana me dice rastro lumbagos y dolor de espalda desde muy joven. Bueno, todo lo que son lumbagos, dolor de espalda, son también todas las cargas que yo estoy llevando de mi ancestro. Cuando yo me tengo que hacer cargo de mis ancestros, tengo que hacerme cargo de mis padres, ¿cierto? Siento que soy la gran salvadora de alguna manera de mis padres, que ellos no pueden, que les ha costado mucho la vida a ellos, entonces yo tengo que hacer los cambios para que ellos puedan avanzar. Entonces yo me hago cargo de mis padres. Entonces me pongo mochilas gigantes que no puedo llevar porque obviamente uno no puede llevar la mochila que llevan los padres, porque los padres son gigantes y nosotros somos pequeños al lado de ellos. Y los conflictos de los padres son gigantes al lado de los nuestros también. Entonces cuando yo me saco esas mochilas y se las entrego a mis padres, entonces inmediatamente yo puedo hacer, dejar de llevar esos dolores de espalda. Son como si tú de alguna manera sintieras que la felicidad de tus padres dependía de ti. Por eso lo llevas desde muy joven, como que yo me hago cargo de ellos y me lo echo a la espalda, lo que es muy, muy complicado. Hay que soltar a los padres, hay que soltarlos, porque no dependían de ti, nunca dependieron de ti. Eh, las enfermedades autoinmunes, bueno, son enfermedades que tienen que ver con que yo me hago daño a mí mismo, ¿ya? Tengo rabia contra mí, me autoataco. Ahí hay que revisar cada una de las enfermedades autoinmunes. Eh, Dice, la Jenny dice, yo vivo con dolor de cola y caderas desde los 7 años, ya de cuando nació mi hijo, todos los días hay dolor, día y noche, necesito sanar y saber qué parte lo demás soy sano. Bueno, el tema de las caderas, ¿cierto? Y cuando nació el hijo, mira. Es que bueno, ahí te lleva inmediatamente a un tema de partos. Hay que revisar los partos en tu familia, porque claramente si el dolor se te activa en el momento del parto, ¿ya? Quiere decir que ahí, por ejemplo, pueden haber mujeres que hayan muerto en el parto, más atrás, o llevan un gran peso con la maternidad en tu linaje, ¿ya? Y tienes que liberar ese peso que llevas ahí y como que de alguna manera dices como, tengo que llevar este peso porque ya soy mamá y tengo que llevar el dolor de todas mis ancestras, lo tengo que llevar en mis caderas. También puede haber una prohibición, por ejemplo, a la sexualidad, y ahí hay que revisar también. Eh, También hay muchas cosas que pueden surgir, pero más o menos te doy una idea, ¿ya? De lo que puede ser, porque hay que siempre revisar caso a caso. ¿Mm? Eh, Dice acá, dice, tengo la Lorena. Hola Lorena, trabajamos juntas en La Serena. Tengo mucha asma alérgica y muchos ahogos. Bueno, las asmas alérgicas, ¿ya? Y los ahogos son toda la expresión que no puede decir, todo lo que no, los conflictos que tuve, probablemente, yo no sé si esto lo tienes de la infancia, también eso tiene importancia de lo que te estoy preguntando, si es de la infancia, porque si yo siento que, por ejemplo, mi madre reclamaba mucho contra mi padre, entonces voy a querer decirle algo a lo mejor a nombre de mi mamá, mi papá, ¿ya? Pero a la vez también siento que no puedo decirlo porque yo soy el hijo, yo soy la hija y no puedo decirlo. Entonces me empiezo a ahogar también con mi propia rabia y como no puedo expresar esto, no puedo decirlo. Y ahí se produce estos ahogos y esta asma alérgica. Yo te pediría que te dieras cuenta cuando tu asma empeora. Probablemente es ante un conflicto en donde tú no puedes expresarte y decir realmente lo que estás sintiendo. ¿Ya? Entonces te lleva de vuelta al conflicto que tenían tus padres y que a lo mejor tú no podías expresarte. Les cuento que queda un minuto en Instagram, entonces yo voy a cortar en 30 segundos más Instagram y después voy a volver a conectar, ya para no perder el video, porque si no lo pierdo, ¿ya? Eh, y voy a seguir contestando algunas cosas en, en Facebook.
Así que para los que se quieran conectar de nuevo, voy a cortar y voy a volver a conectar. ¿Ya? Gracias a las personas que se conectaron a Instagram. Para dejar grabado al tiro, voy a cortar. Gracias. Bueno, voy a inmediatamente seguir compartiendo respondiendo las preguntas de... Espérenme un segundo, por favor, mientras puedan ir anotando preguntitas. Voy a estar 20 minutos más para que tampoco sé que tienen que ir a hacer el almuerzo, así que se subió ya. Bien. Vamos al tiro a conectar con Instagram. Ya. Bien, gracias por esperarme. Vamos a leer aquí las preguntas de Facebook. Gracias a las personas que se están conectando también en Instagram. Voy a responder acá Facebook. Ya, me pregunta el cáncer al pulmón. El cáncer al pulmón, si se enferma una persona por ser fumador. La verdad que los conflictos, claro, podríamos debilitar el órgano, ya debilitar los pulmones, ¿sí? Podría ser una debilidad, pero de alguna manera también eh, va a haber también un conflicto emocional detrás. O sea, hay órganos que son mucho más débiles que otros y que ustedes se pueden dar cuenta que de repente tienen más enfermedades en algunos órganos que en otros, porque también a lo mejor asociados a esos órganos hay algunos conflictos emocionales que están ahí grabados en los órganos. ¿Ya? Entonces, mira, más allá de que hay personas que fuman toda la vida y nunca les da cáncer al pulmón, y la pregunta es por qué, ¿cierto? Entonces tiene que ver también con un tema de que la persona está conectada con la angustia, con el dolor, ¿ya? Y cuando se conecta con el dolor, con la angustia, eh, con penas, tristeza muy profunda, se activan también las enfermedades al pulmón. O sea, son miedo a morir, por ejemplo, que por eso también se activan mucho en los resfriados, ¿cierto? En la enfermedad que está pasando, que está sucediendo ahora con este virus, ¿cierto? Porque es el miedo a morir, pero desde una pena muy profunda. Entonces hay que revisar también cuando hay un cáncer al pulmón las penas, las tristezas que pueden haber ahí, eh, que pueden haber profundamente en esa persona, ¿ya? También generalmente se produce por una decepción muy grande o la muerte de alguien cercano y siente que no puede, eh, no puede vivir, digamos, sin esa persona. Entonces también decide morir de pura pena, ¿ya? Y se producen los cánceres al pulmón. Por ejemplo, un efecto rebote de un cáncer, ¿ya? Puede ser un cáncer, por ejemplo, al hígado, y de repente dicen, ¡pap! Metástasis al pulmón. ¿Qué pasó? Se activó el miedo a morir, nada más. Son cánceres diferentes. No son el mismo cáncer, ni son efectos de el cáncer al hígado, ¿ya? Sino que se activó el miedo a morir. Eh, Ahí te contesté, Caro, lo del cáncer al pulmón. También el cáncer, ya les dije que tiene mucho que ver con temas de rigidez, con penas muy profundas, con rabias, rencores, ¿cierto? Que no es solucionado también. La Andrea me pregunta el colon irritable. Bueno, el colon irritable tiene que ver con heridas de abandono que hay en tu infancia, ¿ya? Se te activan porque te sientes sola. No siempre vamos a tener las mismas enfermedades. Hay veces que tenemos un colon irritable, no sé, 10 años, y porque estamos viviendo a lo mejor con una persona, dejamos de vivir con esa persona y se acabó el colon irritable. Imagínense, ay, qué mágico, me mejoré. Pero tiene que ver con que ya dejé ese conflicto en el fondo que me desataba esa relación con esa persona.
Entonces, el colon irritable tiene que ver con en tu infancia, con el abandono que sentiste probablemente de tu mamá, y que en el fondo vives algo como que no puedes decir porque te da rabia que la otra persona te abandone, pero no lo puedes decir. Y desde ese como no decir es que te enfermas. El dolor de espalda. El dolor de espalda es lo que dije antes también, todas las cargas que llevamos porque en el fondo de alguna manera queremos llevar las cargas de nuestro antepasado, ¿ya? Y queremos hacernos cargo de nuestros padres como si fuéramos los salvadores. Nosotros somos los hijos, tenemos que poner en nuestro lugar. Eso yo lo he hablado en otros live donde hablo del árbol genealógico, ¿ya? Eh, bueno, sé que no es fácil ver el cáncer, sé que no es fácil. Yo, claro, te entiendo, pero hay que encontrar lo sagrado de una enfermedad. Y mira, a mí me ha tocado trabajar con personas que han fallecido de cáncer. Y siento también que he abierto una puerta en su vida también, gracias a Dios y gracias a los maestros también, que me han permitido encontrarme con estas personas en un cáncer grado 4 desahuciado, y cuando ellos hacen el clic de entender su cáncer, hay una evolución en su alma tan potente que siento que también es una bendición. A veces tenemos que llegar a extremos para poder realmente abrir los ojos y darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y por eso que la idea y lo que les quiero transmitir con esta charla es que ustedes puedan hacer los cambios a tiempo, que puedan realmente conectar y reconectar con lo importante, que no pierdan el tiempo quizás pensando solo en su dolor. Y hoy día tenemos que hacernos cargo de cómo vamos a salir de esta pandemia, si vamos a salir convertidos en mejores versiones de nosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que nosotros realmente hacer un proceso interior muy profundo de cómo yo quiero salir de esto que estoy viviendo. Dice la Cristina, dice, cuando estás con enfermedad estás reparando, sí, pues. Perdonar y perdonarse mucho, hay que perdonarse muchísimo a uno mismo, porque es lo que yo les decía, los consejos, no autoexigirse de más. Hay muchas maneras de elevar el espíritu con los pensamientos, sí, y sanar los cinco sentidos. Gracias, Cristina. Eh, la Steffi me dice, ¿podemos encontrar patrones, borrar creencias si no conozco nada de los abuelos y bisabuelos? Absolutamente. La mayoría de las veces no conocemos nada de los abuelos y los bisabuelos, pero en nuestro ADN está toda la información. Y yo tengo un patrón erróneo y me doy cuenta y digo, guau, no me sirve, esto que estoy pensando. La técnica maravillosa, a mí me encanta el Ho'oponopono, que es maravilloso. Ya lo tengo a un precio súper rebajado para el domingo 7 de junio, para los que quieran aprender esta técnica que es realmente maravillosa. A mí me ha funcionado extraordinario. Y ahí la Cristina también me dice que fue muy liberador. Gracias, Cristina. Eh, la epilepsia son temas, ahí me pregunta Ale, epilepsia. La epilepsia es un secreto de la familia. Hay que resolver, hay que ver cuál es el secreto. A veces son secretos muy, muy oscuros que hay que revisar. Hay cosas que hay que revisar en el árbol genealógico. Las crisis de pánicos también tienen relación con la genealogía y tienen que ver con un miedo muy profundo a que alguien sea, a alguien que fue excluido de la familia. Puede ser un abuelo, una abuela, por ejemplo, la madre se enoja con su suegra, no la deja entrar a la casa nunca más, el hijo resiente esto con una crisis de pánico, ¿ya? Porque en el fondo es un miedo muy profundo a que esa abuela nunca más entre a la casa, por ejemplo, ¿ya? Pero hay varios también. En la Cristina me pregunta, es muy interesante tu pregunta. Eh, dice, los hijos que se suicidan, ¿sabían que lo iban a hacer? Bueno, en realidad el suicida, en general yo lo he visto en terapias de regresiones, que en vida anterior también se han suicidado. Eso es muy, muy impresionante, ¿ya? Y en esta vida están en lo mismo. A mí me han llegado pacientes diciéndome, mira, me quiero suicidar, vengo por eso.
Entonces es súper impactante también para uno como terapeuta de decir, wow, qué responsabilidad hoy día, ojalá pueda hacer algo en el fondo, porque uno nunca sabe si va a poder ayudar a hacer un clic a esa alma o no, nunca se sabe. Uno siempre se encomienda en el fondo a lo más grande que te ilumine, que te permita hacer lo mejor que puedas hacer con lo que tú sabes. En general, las personas que se suicidan en esta vida ya se han suicidado en vidas anteriores, ¿ya? Eh, y su gran desafío, obviamente, para esta vida es no suicidarse, no suicidarse, porque van a tener la tendencia a suicidarse, ¿ya? Y esto tiene el mayor aprendizaje que hay detrás de un suicidio, para la familia también, para los que quedan vivos, es aprender a disfrutar la vida. ¿Y qué sucede después de un suicidio? Todos se amargan, ¿ya? A veces los accidentes con resultado de muerte también son, para efectos del árbol genealógico, son considerados también suicidios. Entonces, ¿qué pasa después de estos acontecimientos que son muy difíciles? En general, la familia cae en la tristeza, ¿cierto? En la pena. Y el gran aprendizaje que hay detrás de un suicidio es el que la familia tiene que aprender a amar la vida, amar la vida y a disfrutar la vida. ¿Ya? Es muy importante que hagan ese clic de cambio, de cambio. Jacqueline me pregunta el cáncer de mamas con metástasis pulmonar. La metástasis pulmonar ya la comenté. Cáncer de mamas tiene que ver, bueno, dependiendo, hay que ver el conflicto en específico, cuál es la mama que está en conflicto, pero son temas digamos, que tienen que ver con la maternidad, el maternaje, porque en el fondo las mamas dan el primer alimento a un hijo, por lo tanto puede ser que esté perdiendo algo muy cercano o sienta que alguien muy cercano a mí se ha ido de mi vida. Por ejemplo, un hijo que se fue a estudiar fuera, una pareja que se fue con otra mujer, etcétera. Ese tipo de conflictos van a producir un cáncer de mama. Y hay que revisar cada caso. Yo doy ideas, en el fondo, no quiero decir que lo que les estoy diciendo son ideas del conflicto que podría haber, porque hay que revisar siempre cada caso y uno desprograma dependiendo de lo que está pasando en cada caso. Me pregunta la Sandrita si los dolores de las rodillas tienen que ver, si el de la izquierda, bueno, sí, los dolores de la rodilla, el de la rodilla izquierda tienen que ver con orgullo frente a la madre y los de la rodilla derecha con el padre. Y también podría ser con el trabajo, por ejemplo, no quiero ir a ese trabajo nunca más y me enfermo de la rodilla, ¿ya? O también que hay un conflicto a nivel emocional y me enfermo de la rodilla izquierda. También como sentir que no te respetan o que no estás eh, o que no están valorándote a nivel emocional. ¿Ya? Eh, Lorena me pregunta la anemia. La anemia tiene que ver con la falta de amor a la vida y de alegría. Tienes que darte baños de alegría en tu vida. Eh, Sí, a veces se nos olvida. Yo, mira, pienso que la vida uno tiene que elegir si voy a vivir la tristeza o voy a vivir en la alegría. Y todos tenemos esa decisión y tenemos que tomarla, porque yo a veces pienso que, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Porque todos tenemos tristeza en algún momento. Y pienso y elijo y digo, bueno, hay muchos tristes en el planeta, hay muchísimos, entonces prefiero ser alegre porque es algo diferente, cuesta un poco más. ¿Cierto? En un mundo que tiende a lo negativo, tiende a la tristeza. Y es un esfuerzo a mantenerse contento ante la vida, de entender el privilegio que es estar acá en la vida. Y cuando yo hago ese clic de voy a estar contenta todos los días de mi vida y me voy a obligar quizás, porque a lo mejor no lo sé, porque vengo de un programa en donde la vida es difícil, triste, llena de pena, etcétera. A lo mejor va a ser muy difícil hacer ese clic, pero yo lo tengo que hacer, ¿ya? Sobre todo si hay una familia que tiene anemia. Tengo que hacer el clic de decirle a mi cuerpo, ahora estoy contento, estoy feliz con la vida que tengo, estoy alegre, me lo tengo que repetir, aunque me cueste, aunque yo diga, sabes que me cuesta decir eso porque yo, más fácil ser triste, no, pero hagan el clic, o sea, refuércense, ustedes tienen que programarse también, eh, programarse para ser alegre.
Los baños de alegría es amarte, irte al espejo de tu baño, ¿cierto? Y decirte todos los días que te amas, me amo, me apruebo, soy bonita, me quiero. O sea, esos son los baños de alegría. Me alegro de estar con vida, gracias, divinidad, por permitirme estar en esta vida, en este día. Eso es conectarte con la alegría, no con lo que te falta, que te lleva a la tristeza, sino que empezar a agradecer lo que hoy día tienes en tu vida. Nos cuesta eso a veces, nos cuesta. Eh, dice, eh, ¿qué más? Me preguntan acá en una... Dice, mi hija tiene 20 años y tiene el dolor de en la mama derecha. Tiene un tema con la pareja, el pololo. Hay que ver, a lo mejor lo perdió, se fue y lo resintió. Eh, Muchos adolescentes con depresión en este tiempo, sí. Que es lo que hablábamos al comienzo. Gracias, Lili, por esta pregunta, porque siento que es súper importante hoy día. Eh, Hoy día es un cambio en la vida de nuestros hijos muy profundo por lo que está pasando en los colegios y, y, obviamente no todos lo van a tomar de la misma manera y hoy día ya que llevamos 2 meses y medio más o menos, ¿cierto? De reclusión de los hijos, ¿cierto? En cuarentena, ellos pueden empezar ya a tener síntomas de depresión porque en el fondo no están haciendo lo que ellos creían o sentían y lo que estaban acostumbrados a hacer. O sea, lo sacamos de un lugar de seguridad que era ir al colegio todos los días, etcétera, a estar en la casa y tener que ser responsable, autorresponsable también de llegar a la clase online, si es que tienen clase online, o de hacer tareas, de avanzar por sí mismos, ¿cierto? Es algo muy diferente. Entonces, lo que les dije al principio, yo creo que es súper recomendable que lo estén haciendo con sus hijos hoy día. Hoy día tenemos que acercarnos mucho más como familia, es parte también de lo que nos vino a enseñar este virus. Y yo les recomiendo hacer el ejercicio de hablar todos los días con su hijo, ya sentarse aunque sea en el almuerzo, en la 11 o en un minuto en que le digan reunión, reunión, vamos a tocar la campana y vamos a hacer una reunión de curso, como una reunión de curso, pero una reunión de familia, ¿cierto? Y le decimos ahora, quiero que ustedes me cuenten cómo se han sentido hoy día, cuál es qué es lo que sintieron hoy día, ya qué fue lo mejor del día, qué fue lo más difícil del día. A lo mejor tu hijo te va a decir, mira, fue todo malo, fue un día pésimo, me carga, estoy aburrido, quiero volver al colegio, etcétera. No importa. Ahí tú le vas a decir, yo te entiendo lo que estás pasando, porque no es fácil para ti ni para nadie, pero también tenemos este espacio para que tú cuentes cómo te estás sintiendo. O sea, cuando su hijo adolescente se está encerrando en la pieza, sáquenlo de ahí y llévenlo a esta reunión de curso que les digo, la reunión de familia, que en el fondo ustedes tienen que ser el soporte emocional hoy día de los hijos para que ellos puedan hoy día hacer un clic realmente y avanzar dentro de lo que se pueda en este periodo especial que estamos viviendo en nuestras vidas. Yo les digo a mis hijos, lo más probable es que ustedes no vivan esto de nuevo y nosotros tampoco, porque las pandemias ocurren cada 100 años. No sabemos en realidad, no sabemos cómo viene el planeta, cómo viene el mundo, pero hoy día también tenemos un espacio de poder reconectar. A veces no teníamos tiempo para conectar con nuestro hijo y hoy día ese tiempo está. Entonces hagan ese ejercicio de poder conversar con ellos, de hacer estas reuniones de familia una vez al día, si son 5 minutos, 10 minutos, pero va a ser inmediatamente un clic de cambio en sus hijos porque van a sentir que pueden ser escuchados. Yo sé que también los padres hoy día pueden estar con depresión, sintiéndose estresados, etcétera, pero hagan el esfuerzo de conversar con sus hijos y de avanzar también en lo que están, para saber lo que están sintiendo. Este es el momento para conectar con su hijo. Es un momento especial, importante. Eh, la fibromialgia, la Andrea me pregunta. Bueno, la fibromialgia tiene que ver con un estrés muy grande que sufrió el cuerpo, que agarroté los músculos de alguna manera porque quería dar un golpe, ¿ya? Quería como enfrentarme a alguien y no pude hacerlo. Por ejemplo, si es tu papá, a lo mejor quería enfrentarse a su jefe y no logró hacer el ejercicio ni el movimiento
de poder enfrentarse a él, porque a lo mejor le pareció que algo fue injusto, incorrecto, que lo traicionó, etcétera, no sé, y eso eh, pudo producir esta fibromialgia, que es una tensión, un estrés muy, muy, muy grande del cuerpo, porque no pude soltar el movimiento, no pude hacer el movimiento. Acuérdense lo que les dije al principio de lo importante que es hacer el movimiento. Eh, bueno, la, la ansiedad tiene que ver con un tema con la mamá, ¿ya? Porque me preguntan qué pasa con la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con un tema con la mamá. Siento que mi mamá no estaba para mí, por ejemplo, pero en la infancia. Entonces necesito de alguna manera llenar ese vacío que siento en mi corazón porque me faltó el amor de mamá. A lo mejor a la mamá le costó tomar a ese hijo, le costó conectar con su hijo y eso va a producir después en la adultez ansiedad, ¿cierto? Que no sabemos cómo se puede llenar, pero tiene que ver con esa falta del amor de mamá. Hoy día uno tiene que hacer un ejercicio de amor propio, ¿ya? Así que eh, tienes que hacer un ejercicio de amor propio como con el espejo, de quererte decirte, ahora yo puedo amarme, ya no necesito que mi mamá me dé esa contención que no me pudo dar porque ella tendrá sus razones, sus dolores, sus fantasmas, etcétera, ¿cierto? Y no me pudo dar ese amor en la infancia, pero hoy día yo me lo puedo dar a mí mismo y me puedo decir que me amo, que estoy para mí, ¿cierto? Es como un trabajo con tu niño, con tu niña interior, el pequeño que está lastimado, ¿cierto? Y que de alguna manera hoy día podemos hacer ese ejercicio de entregarle amor a ese niño que hay en ti también y que le duele, digamos, no haber tenido ese amor de mamá. Y hacer ese clic como decir, sabes que ahora yo me puedo amar y vas al espejo y te dices, me amo, me apruebo, me acepto, está bien para mí, ahora me puedo contener, cualquier conflicto yo lo soluciono conmigo mismo. O sea, hacer esos ejercicios, ¿ya? Voy a contestar la última pregunta, que ya estamos en el tiempo. La Lorena me pregunta qué hay en los periodos menstruales dolorosos, dolor de útero, mioma. Son varias preguntas. Bueno, lo primero, el periodo menstrual doloroso tiene que ver con que me cuesta aceptar que soy mujer, ¿ya? Que siento que de alguna manera que ser mujer no es tan fácil porque a lo mejor mi padre quería que yo fuera hombre o en mi familia valoran más a los hombres que a las mujeres y voy a tener dolores menstruales para recordarme que ser mujer es muy difícil, ya es doloroso. También pueden haber historias de dolor de las mujeres en tu familia y hay que revisar. Hay una psicomagia maravillosa que me la puedes pedir, Lore, para el tema de los periodos menstruales, que es extraordinaria, se la ha dado a muchas personas. También los que tengan ese problema me escriben por interno y yo les envío una psicomagia preciosa para sanarse los dolores menstruales, que de verdad ha funcionado en forma extraordinaria. Dolores del útero también tienen que ver con eso, porque el mayor poder de la mujer está en el útero. Por lo tanto, si yo no me reconozco como mujer, obviamente voy a tener dolores de útero. Y hay muchos conflictos asociados también ahí, enfermedades, ¿cierto? Hay muchos conflictos que dan para largo. Los miomas, bueno, los miomas se pueden deber a, por ejemplo, a hijos que quise tener y no pude tener. Los planifiqué, tenía ganas de tener hijos y no pude tenerlos, ¿ya? Eh, de alguna manera es como el hijo que no tuve, ¿ya? Bueno, ya estamos llegando al final. Les agradezco mucho el haberse conectado. Eh, Recuerden también que para las personas que están interesadas en aprender sobre la biodescodificación, el 13 de junio empiezo un curso de biodescodificación. Dura 5 meses, es un sábado al mes y es un curso realmente maravilloso, maravilloso, donde van a cambiar su forma de pensar, de programar. Es increíble. A mí, yo amo la biodescodificación, es maravillosa. Van a aprender a pensar diferente y eso es extraordinario, es extraordinario. Pensar, modificar, desaprender y volver a aprender, es extraordinario. Eh, bueno, y
Les agradezco esto también y recuerden también que el día sábado voy a hacer un curso de péndulo para los que les interesa y el día domingo de la otra semana voy a hacer un curso de Ho'oponopono para borrar creencias y patrones. Bueno, les agradezco mucho que hayan las preguntas que estuvieron muy interesantes, se lo agradezco. También los que quieran compartir este video también se lo agradezco. Las personas que no tengan Facebook e Instagram, yo lo voy a subir a mi canal YouTube, Jimena Durán, me pueden buscar como Jimena Durán Meditación y ahí aparecen también todas las meditaciones que hemos hecho. Y también pueden, yo les agradezco si comparten esta información, porque son informaciones que son necesarias también para todos, para que empecemos a despertar, sobre todo en este tiempo en que necesitamos tener una nueva visión de nuestra vida, de lo que estamos vivenciando y que podamos realmente reprogramarnos y hacer cosas diferentes con la información que tenemos. Son informaciones nuevas, pero que nuestro cerebro tiene también que adquirir. Eh, Bien. Les agradezco mucho y espero, bueno, hacer una conexión nuevamente para poder hablarles o del árbol genealógico o de la biodescodificación, que son temas que a mí me apasionan y me gustan muchísimo. Así que, bueno, espero que hayan estado, que hayan podido resolver algunas cosas y que puedan tener también una visión diferente sobre las enfermedades. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, que estén bien.